protagonistas, el análisis y la información. En Contacto Directo. Hola Lenin, buen día, ¿cómo te va? Muy bien, Estefi, amigos televidentes, un buen día para todos. Sin lugar a dudas, el caso de José Tuárez pasará a ser tema de estudio en universidades y en talleres de comunicación política. Sus actuaciones en poco tiempo lo han encumbrado como ejemplo de todo lo que no hay que hacer. Desde el momento de su inscripción como candidato hay irregularidades, y eso por no ir un poco más atrás hacia sus actividades sacerdotales, donde quienes lo conocen y fueron sus superiores no tienen de él precisamente el mejor de los conceptos. Este religioso ha contravenido abiertamente al menos 3 de los 10 mandamientos, y eso de lo que se conoce, pero no es por violar la ley de Dios que está en problemas, sino por inobservar normas que son más de acá, más terrenales, las leyes de los hombres. Fabricio Villamar, asambleísta de Creo por Pichincha, cree que Tuárez debe irse con su música a otra parte. Asambleísta, buenos días. ¿Por qué propone usted aquello? Buenos días, Lenin, amigos, amigas. Porque existen las causales necesarias para iniciar el juicio político, en tanto el señor Tuárez se encuentra entre los funcionarios mencionados en el artículo 131 de la Constitución, los cuales son susceptibles de ser llevados a juicio político. Las causales se han ido perfeccionando desde antes de la posesión del señor Tuárez, y por lo tanto, existiendo una prohibición específica para el ejercicio del cargo de consejero, la cual se menciona en el artículo 21, numeral 10, de la Ley del Consejo de Participación Ciudadana. Él está impedido de ejercer estas funciones, pues en tanto representa al clero, no puede estar en el Consejo de Participación Ciudadana. De la misma manera, ha violado la ética laica que tiene que mantener el Estado ecuatoriano. Existe en el artículo 2 de la misma Ley del Consejo de Participación Ciudadana la sujeción a la sana crítica en la toma de sus decisiones, sin dependencia de cualquier confesión religiosa. Lo que está sucediendo en el caso del señor Tuárez, existe además la falta de búsqueda de la verdad en el Consejo en la Comisión de Participación Ciudadana, pues existiendo denuncias en contra de Tuárez, él no ha iniciado estas investigaciones, lo cual evidentemente configura la causal, pero sobre todo por falta de probidad. Si es que es una persona capaz de mentir para alcanzar un cargo público, evidentemente este funcionario no tiene los requisitos que la Constitución y la ley exigen para la prestación del servicio público. Además de contravenir la Constitución, la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, la Ley Orgánica de Servicio Público, ¿qué otras normas han sido inobservadas por Tuárez? Y no es que nos parezca poco, pero le pregunto porque con este sacerdote uno ya no sabe. Bueno, con eso es suficiente para poder sustentar el juicio político. Bastaría que viole una norma de la Constitución, una norma de la ley, y sería suficiente para llevarlo. Pero me parece que adicionalmente, los desplantes hechos por Tuárez en la Asamblea de la República, cuando se le llamó a una sesión de control político común, evidentemente lo colocan en una mala situación. Es por esto que hemos recibido respaldo para iniciar el juicio político de la mayoría de los integrantes del bloque de Creo, de Suma, del Partido Social Cristiano, varios independientes y varios miembros de la bancada de Alianza País. José Tuárez, sin embargo, señala que es víctima de una persecución política que ha sido orquestada desde Creo. Ya vamos a hablar sobre su relación, asambleísta Villamar, con esa organización política, pero dice también Tuárez que no es sujeto de fiscalización y que no les tiene miedo. Ese es el nivel de debate. Lo llaman a la asamblea, se hace acompañar de unos cuantos, llega, los bendice y se va sin tenerles miedo. ¿Qué van a hacer con este señor? Durante su comparecencia, el señor Tuárez violó uno de los preceptos constitucionales, y es que la Asamblea puede llamar a cualquier funcionario antes de iniciar cualquier juicio político a cualquiera de las comisiones. Simplemente tenía que entregar la información que sustente que su nombramiento había sido hecho en derecho. En la práctica, lo que llegó dejó una carpeta, entregó bendiciones, mientras la turba que le acompañaba agredió a varios legisladores. Evidentemente, esto es lo que causó la reacción de la Asamblea respecto de iniciar el juicio político a Tuárez. Lo resuelto ayer por la Comisión de Participación Ciudadana, que solicitó también un juicio político para Tuárez y para el consejero Walter Gómez, ¿interfiere de alguna manera con la solicitud que realizó usted? ¿Se complementan? ¿La fortalece? ¿Qué pasa? Porque parecería que lo de ayer es una vía rápida, un fast track para el juicio político. Su pedido, asambleísta Villamar, tenía que pasar por algunos filtros, lo resuelto por la comisión. Le pregunto, ¿allana algunos pasos? No.
Un juicio político siempre tiene que seguir exactamente los mismos pasos: la presentación del libelo, el acompañar con más del 25% de firmas, el certificar que estas son las firmas que los legisladores usan en sus actos normalmente, y a partir de esto el Consejo de Administración de la Legislatura da paso al enjuiciamiento político y tiene que pasar a la Comisión de Fiscalización. La Comisión de Participación Ciudadana lo que ha planteado es que ellos encuentran otras causales y por lo tanto están recogiendo firmas para iniciar un proceso en contra de Tuárez y otro miembro más del Consejo de Participación Ciudadana. Eventualmente, durante el juicio político, la Comisión de Fiscalización podrá acopiar los dos procesos en uno solo. Ayer María Paula Romo decía en la Asamblea que si el Consejo de Participación Ciudadana intentaba atentar contra el proceso de reinstitucionalización del país, tendría una respuesta política. Eso ocurre a las pocas horas de que el Consejo insinuara que podría empezar el concurso para seleccionar a un nuevo contralor, así como está convocada para el día de hoy, si no me equivoco, a fin de revisar las actuaciones y las decisiones tomadas por el Consejo Transitorio. Se anuncia también investigaciones a Rosa Chalá, vicepresidenta del Consejo de Participación Ciudadana. Ustedes dicen que no se los fiscaliza porque sean correístas, pero parecería que sí, que es por eso. No, y estamos hablando ahí de dos temas específicos. El uno es la necesidad que tiene la República de proteger el Estado de Derecho y las decisiones válidas de autoridad. Esta figura que se consideraba antes como desacato, evidentemente nos pone en la posibilidad de que si es que el Consejo de Participación Ciudadana insiste en llevar a cabo la revisión de la designación de jueces de la Corte Constitucional, van a tener un problema penal, se presentarán las acciones que sean necesarias. Y por otra parte, para salvaguardar la seguridad jurídica, la decisión tomada por la Corte Constitucional respecto de la intangibilidad que tienen las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio, evidentemente se puede actuar una acción constitucional, la cual es bastante probable que la presentemos el día de hoy. Y al final, ¿con qué nos vamos a quedar? ¿Con un Consejo de Participación con otros nombres que parezca ser el adecuado hasta que haga algo que no le guste a quienes detentan el poder, o se tiene que insistir en la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana? Yo creo que ese es el camino, pero para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana existen al menos tres vías. La una es la consulta popular hecha por los ciudadanos después de que se recojan firmas. El movimiento ahora ha hecho ya la solicitud de aprobación de la consulta a la Corte Constitucional y supongo que en los próximos días existirá la anuencia para recibir los formularios y con eso iniciar la recolección de firmas para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. El segundo camino es una reforma o una enmienda constitucional que se encuentra en este momento en debate en la Asamblea. Hace 2 días nos reunimos quienes hemos propuesto reformas constitucionales con los miembros del CAL y los jefes de bancada, de tal manera que se pueda allanar el camino para tener un acuerdo respecto de cuáles podrían ser los temas de reforma constitucional y finalmente la posibilidad de que el presidente de la República convoque a una consulta popular al respecto. En la práctica, el objetivo parecería ser, y sobre eso hay alineamiento de todas las bancadas, supongo que excepto de la gente de la Revolución Ciudadana, respecto de la necesidad de eliminar el Consejo de Participación Ciudadana o cuando menos acotar sus funciones. En otro tema, ayer se derogó el impuesto verde. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa para los ecuatorianos y qué significa para ustedes? Se lo pregunto porque daría la impresión a través de un comunicado que el movimiento Creo lo deja de lado y usted en redes sociales ha dicho, bueno, está bien, yo soy de Ahora 65. Desde el mes de enero presentamos con mi colega Homero Castañer la propuesta para la eliminación del impuesto verde. Hemos sostenido que la vía constitucional nos permitía hacerlo en la Asamblea de acuerdo a lo que dice el artículo 140 de la Constitución. Hemos sustentado ese pedido y hemos logrado el respaldo el día de ayer de 90 legisladores de la República para la eliminación del impuesto verde. Se ha logrado adicionalmente que se dejen de cobrar los impuestos, los recargos que se generaban por la falta de pago y se ha planteado al Ejecutivo que quienes aún no han pagado esa deuda, el valor que se establece sea el mismo que existía en el año 2018, esto es con un descuento del 50%. No se acogió una regla que yo estaba planteando respecto de que si es que se generara el día de mañana por parte del gobierno una norma tributaria adicional por la tenencia de vehículos, por contaminación ambiental, por uso de motores de combustión, que estos recursos vayan a los gobiernos autónomos descentralizados que han adquirido las competencias a fin de que
utilicen esos recursos precisamente para transporte público amigable con el ambiente, o para la promoción de ciclovías, o para el mantenimiento de aceras, o para tecnología, o para desarrollo de innovación y tecnología. Bueno, en la práctica es una bastante buena reforma a la ley que creó el impuesto verde, y así ha sido aprobada. Ahora le corresponde al Ejecutivo aprobar o mandarnos un veto parcial. Sin embargo, hay un cierto descontento porque quienes luchaban o empujaban pues esta iniciativa suya y de Castañer por la derogatoria del impuesto verde aspiraban a una condonación, ¿no? Sí, pero es que hay que entender que existen dos conceptos que son diferentes. El uno es la eliminación del impuesto, es decir, que a futuro ya no se lo cobre, y el otro, la eliminación de las deudas de la gente que no había pagado el impuesto. Esto nos lleva a pensar que hay gente que sí cumplió con la norma y hay gente que se beneficiaría con una exención, lo cual evidentemente viola el Estado de Derecho. Esto no es así. Lo que sí es evidente es que existe todavía, mientras exista el impuesto, existe la obligación de pagarlo. Lo que se está haciendo es poner facilidades para que la gente pague, aunque se trata de un impuesto absurdo, abusivo, no se utilizó para lo que se debía utilizar, no se mejoraron los niveles de ambiente, no se mejoró chatarrización, no se mejoró el transporte público, bueno, pero es una ley de la República y aunque ilógica, está vigente, ojalá por los últimos días. ¿Y usted ahora sí está fuera de creo? Aparentemente sí. ¿De quién depende? Depende de mí en este punto, porque yo creo que después de que en la prensa se recogiera que yo podía ser sancionado por no haber votado con el gobierno, la siguiente acción que se ha tomado es de una manera poco convencional informarme que no soy parte del bloque. Yo he agradecido públicamente el espacio, la amistad, el respaldo. Tendré las mejores buenas relaciones que se pueda tener con mis colegas de bloque. Les deseo la mejor de las suertes, pero es evidente que desde que yo decidí no votar con el gobierno, las relaciones se venían complicando. Fabricio Villamar, ex asambleísta de Creo, ahora asambleísta de Ahora 65. Gracias por venir a Contacto Directo. Siempre un gusto, buen día.